Voy a hablar una primera parte de lo que es el sector agroalimentario vasco, lácteo y quesero, para después hablar de los peligros que tenemos en la leche cruda y como consecuencia en el queso. Haré un repaso a las alertas muy rápido que hemos tenido aquí y sobre todo a las lecciones que hemos aprendido de estas alertas, y os comentaré también el plan integral que os decía que estamos poniendo en marcha, ¿vale? Luego hay una segunda parte que se va a abordar tanto las medidas preventivas en explotación que expondrá mi compañero Javi Turrate de Avere, y luego la última parte, la parte ya más de quesería, de autocontroles y sobre todo en las inspecciones que están haciendo, en las auditorías que están haciendo en el último año las compañeras de salud pública, que hablarán un poco de qué cosas se están encontrando, ¿no? Y también nos darán un poco pautas de medidas de prevención y control, ¿vale? El objetivo último, al final todos estamos hacia el mismo objetivo, y es mejorar la seguridad alimentaria de los quesos, ¿vale? Bueno, pues comienzo con el sector agroalimentario vasco, centrándome en el lácteo y quesero, que bueno, no os voy a contar nada nuevo porque nadie mejor que vosotros conoce el sector, pero sí quiero que sepáis también desde la administración cómo se ve este sector, ¿vale? Bueno, es un sector desde el punto de vista económico importante, aunque el sector agrario solo sea un 0,57% del PIB. Si ya englobamos la industria alimentaria, es un 2,25 más, con lo cual es un total del 3% del Producto Interior Bruto y con un 4% de empleos. Pero si tenemos en cuenta ya lo que es la cadena de valor de la alimentación, que ya desde el último plan estratégico que se hizo desde el departamento, desde el gobierno vasco se englobó lo que es la cadena de valor de la alimentación, incluyendo la gastronomía también, ya estamos hablando de un 10,6% del Producto Interior Bruto, ¿vale? Son 96.500 empleos directos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un sector importante desde el punto de vista de no solo de la producción de alimentos, sino de otras muchas cosas que veremos a continuación, ¿vale? Ya centrándonos en lo que es el sector agrario, en el número de explotaciones, tenemos 15.000 explotaciones en el País Vasco, de las cuales con ganado son 11.000 y pico, ¿vale? Y como veis, el ovino, que es el sector que nos trae hoy aquí, es el tercero. Tenemos un 17% de explotaciones mixtas, otro 17% de bovino y un 15,7% de explotaciones de ovino, ¿vale? Son las terceras en el ranking. Y si ya nos centramos en el número de cabezas, estamos hablando de 246.000 cabezas de ganado que en total producen 9,5 millones de litros de leche, ¿vale? Estos 9,5 millones de litros, quedaros con este dato porque luego vamos a ver cuando hablemos de la transformación, ¿vale? Bien, como decía, es un sector importante desde el punto de vista de abastecimiento de alimentos, no solo producción de carne y de leche, sino también de queso, con elevados estándares de calidad. Sabéis que desde el año 87, en el que se constituyó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazábal, bueno, pues es un producto que tiene un prestigio internacional. También tenemos desde el 88 a Euskolabel, a Kalitatea, con bueno, pues también la leche, la carne de vacuno, etcétera. Y bueno, pues como decía, es un producto que se ha venido produciendo con unos elevados estándares de calidad, ¿no? Pero no solo elevados estándares de calidad, sino también de sanidad animal. Desde los años 80, en que las diputaciones forales pusieron en marcha las campañas de saneamiento, pues se ha venido trabajando, como bien sabéis, en bueno, pues en la sanidad de los rebaños, ¿no? De tal forma que desde el año 2013 somos una comunidad autónoma oficialmente indemne de brucelosis bovina, ovina y caprina. También tenemos unos índices de tuberculosis muy bajos, hay unos programas de vigilancia y control, bueno, pues de encefalopatías, de lengua azul, de fiebre Q, que todos conoceréis.
Y también, además de los elevados estándares de seguridad de sanidad animal, también elevados estándares de seguridad alimentaria. Desde el año 2001 se creó el ICA, la fundación en la que yo trabajo, y venimos, bueno, pues llevamos ya 18, va para 19 años de trabajando también en la mejora de la seguridad alimentaria, ¿vale? Con un enfoque preventivo. Como vamos a ver, a lo largo de toda la mañana, el foco lo tenemos que poner en las medidas preventivas, ¿vale? En prevenir que ocurran, o sea, lo que no queremos es que ocurran alertas, porque al final se pone un poco en entredicho toda la producción agroalimentaria. Entonces, bueno, pues el enfoque preventivo es importante. Bien, no solo es un sector importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de abastecimiento de alimentos, sino de gestión del territorio. Sabéis que, bueno, tenemos un 85% de los municipios de montaña, un 68% del territorio es forestal y un 25% agrario, con lo cual, bueno, pues este es el paisaje que tenemos. Un 20,3% está en la red Natura 2000 y nuestro sector primario pues tiene mucho que ver también con este territorio y con este paisaje, ¿no? Y además también desde el punto de vista de la biodiversidad, pues se viene trabajando, todo esto que os estoy contando ya lo sabéis porque lo estáis viviendo desde todos estos años, en la mejora genética de las razas, ¿no? Tenemos varias razas locales. Bueno, pues se lleva trabajando sobre todo en ovino desde el año 88 que se constituyó Ardiekin, pues en toda la mejora en la producción lechera, en la composición química de la leche, la grasa, la proteína, en la morfología mamaria, incluso en la resistencia a enfermedades como el Scrappy, y bueno, pues tenemos unas curvas de lactación pues muy interesantes, ¿no? Y luego también no nos tenemos que olvidar que es un sector que está muy bien estructurado. Hay un montón de asociaciones por detrás. Está Confelac, que engloba a ELE, a ACOL y a Gorala. Tenemos a la Chasnea, a Archa y Gasta, Jan Vacuno, Efifre y Kaiku. Y tenemos también unos centros de asesoramiento, pues Abere, Abelur, Uaga, Lorra, Lurguincha, los sindicatos agrarios. Con lo cual, bueno, hay muchas agrupaciones, bueno, pues trabajando porque, bueno, pues las explotaciones son muy pequeñas y, bueno, pues todas estas estructuras ayudan también a poner en marcha, pues todas estas campañas y demás que estamos comentando, ¿vale? Y por último, también tenemos los centros de investigación y desarrollo. Está Neiker, ASTI, la Universidad del País Vasco, Leartiker, el Instituto Lactológico de Lecumberri. Bueno, pues hay una serie de proyectos de investigación también que se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo en estos centros. Y bueno, pues también buscando un poco esa mejora de la calidad y de la seguridad de todos estos alimentos, ¿vale? Y finalmente tenemos a los centros de formación, que también, bueno, pues tenemos desde las escuelas agrarias de Arcaute, Derio, Fraisoro, hasta, bueno, incluso hay una propia Archaña Escola de ASI o estas mismas formación para el empleo que se organizan desde ASI, con lo cual también, bueno, pues se hace un esfuerzo importante en lo que es toda la formación del sector, ¿vale? Con todo esto que os quería, bueno, ¿en qué quería poner el foco? Pues que es un sector para la administración, es un sector estratégico por todo esto que he comentado, no solo por el impacto económico, sino también pues la utilización de recursos naturales, de abastecimiento de alimentos. Toda nuestra cultura y tradición gastronómica pues está muy ligada a todo esto. El tema de biodiversidad, gestión del territorio. Bueno, sabéis que Euskadi es Culinary Nation desde hace un par de años y bueno, pues tenemos bueno, somos una región que la gastronomía pues es un aspecto importante, ¿no? Y, como os decía, con una estructuración sectorial, podríamos decir que modélica, ¿no? Con todos los centros de asesoramiento, de investigación, de formación
Y es por ello que, bueno, pues sí que es tanto desde el Gobierno vasco como desde las diputaciones forales, pues bueno, pues es una prioridad entre las políticas agroalimentarias, ¿vale? Todas estas estructuras de las que hemos ido hablando, bueno, pues hay bastante subvención de la administración por detrás, ¿vale? Bueno, y esto simplemente era una introducción para que, bueno, pues para que, sobre todo, para poner sobre la mesa, porque sí que es verdad que hay un montón de estructuras de apoyo y bueno, pues el verlas así todas puede hasta impresionar y decir, jolín, vaya, ¿no? Pero es verdad que existen todas estas estructuras y que tenéis que acudir a ellas, ¿no? Pues como hoy habéis venido aquí a esta formación también, organizada por todos nosotros. Centrándome ya en lo que venía a hablaros hoy de los peligros en la leche cruda y en el queso. Bueno, pues sin más solo os voy a poner una pincelada de reglamento, no vamos a hablar de normativa, pero sí quería poner el foco en este reglamento, en el 178, que es el Reglamento Básico de Seguridad Alimentaria, y que una de las cosas que nos trajo este reglamento en el año 2002 fue el concepto de cadena alimentaria. Os hablaba también antes de cadena de valor de la alimentación, ¿vale? Hasta entonces, bueno, pues cada eslabón de la cadena alimentaria era independiente. A partir de la publicación de este reglamento, bueno, ya hablamos de la cadena alimentaria en su conjunto. Y una cosa muy importante, y es que cada cual en su eslabón de la cadena alimentaria es responsable de la seguridad de su producción. Quiero decir, el que está produciendo leche o la que está produciendo leche es responsable de la calidad de su leche. Cuando se la pasa al siguiente eslabón, que es el que está elaborando el queso, el que elabora el queso es responsable de la seguridad de su queso. El que comercializa el queso es el responsable o sea, cada uno en su fase en su eslabón de la cadena es responsable de la seguridad de su producto. ¿Y por qué es importante? ¿Y qué es importante en este sentido? La trazabilidad, que es otro de los conceptos que nos trae este reglamento, ¿vale? Es muy importante que yo al siguiente eslabón de la cadena alimentaria le pase toda la información que le tengo que pasar para mantener esa trazabilidad, ¿vale? O sea, yo me tengo que responsabilizar de mi producción más de tener la trazabilidad tanto hacia adelante como hacia atrás. Saber qué es lo que me está entrando como materia prima y qué es lo que está saliendo de mi quesería, por ejemplo, Entonces, bueno, pues estos conceptos que nos trajo este reglamento son importantes y luego también todo lo que hemos hablado antes ya del enfoque preventivo, ¿vale? A partir de la publicación de este reglamento y del paquete de higiene que se publicó posteriormente, empezamos más que a reaccionar, que también, porque cuando ocurre un problema hay que reaccionar de manera rápida, pero se ponen en marcha todos los sistemas preventivos para prevenir que estos riesgos ocurran, ¿vale? Bien, el paquete de higiene no me voy a centrar, pero bueno, sí que hay un montón de normativa de higiene de los alimentos, de origen animal, normativa de leche de oveja y de cabra, bueno, los conocéis seguramente mejor que yo. Vale, los peligros que hay en los alimentos. Un peligro es cualquier elemento, elemento que esté presente en un alimento que nos puede causar un daño a las personas, ¿vale? Cuando ingerimos ese alimento. Estos peligros pueden ser biológicos, químicos, físicos o nutricionales que ya tienen más que ver con el contenido en grasas, en alérgenos y demás. Sí es importante remarcar que la mayoría de los alimentos se encuentran expuestos a más de un peligro, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en los peligros biológicos porque en este sector son los que más preocupan, sobre todo las bacterias, pero también existen otro tipo de peligros como pueden ser peligros químicos o físicos, incluso pues un cristal, una astilla que nos pueda aparecer en un queso, ¿vale? Centrándonos en los peligros biológicos, estas son las principales
bacterias causantes de toxinfecciones alimentarias, las principales bacterias que producen enfermedades en las personas que consumen estos alimentos. Y bueno, pues como veis, Campylobacter, tengo aquí una tabla a nivel europeo en el número de notificaciones. Estos son casos en personas como consecuencia del consumo de alimentos. Entonces, bueno, pues la campylobacteriosis es la principal toxinfección alimentaria. Afortunadamente no tiene unos síntomas muy graves, con lo cual, bueno, pues seguramente de esos 246.000 habrá muchos más que ni tan siquiera están diagnosticados, ¿no? Porque puede producir una diarrea que no se notifica. La segunda es la salmonela, que bueno, en este sector no está empezando a haber algún caso, o sea, y luego nos comentarán también después, pero no preocupa especialmente en el sector lácteo y quesero. Luego tenemos la infección por E. coli, que también está más pues en carne cruda o poco cocinada y demás, con la peculiaridad que puede generar una toxina verotoxigénica que es más peligrosa que lo que es la bacteria. Y en cuarto lugar está la listeria. Como veis, en Europa, bueno, pues hay 2.480 notificaciones de listeria al año, ¿vale? Después he querido meter estas dos bacterias, la Coxiella burnetii, que es la bacteria causante de la fiebre Q, que realmente no es una bacteria que se transmite por los alimentos, al menos que esté probado, pero bueno, sí que es importante en este sector y luego hablaremos, tanto Javi como yo, un poco, y os hemos dejado también un tríptico de medidas preventivas de fiebre Q, ¿vale? Y luego brucelosis y las productoras de toxinas como Staphylococcus aureus, que como veis en el ranking de enfermedades ni aparece, pero en este sector, por ejemplo, sí es muy importante, ¿vale? Una curiosidad de esta tabla que os he puesto aquí, si veis en España respecto a Europa, veis que la listeriosis con la fiebre Q se cambia un poco veis que hay más casos de fiebre Q que de listeriosis. Y ya si nos centramos en los datos del País Vasco, se triplican los casos de fiebre Q a los de listeria, ¿vale? Por eso hemos traído también aquí la información de la fiebre Q, porque bueno, pues por recordar también. Bien. La EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la referencia a nivel europeo en seguridad alimentaria, emitió un dictamen científico en el año 2015. Sabéis que hay mucha controversia en relación a la leche cruda y al consumo de leche cruda y demás. Entonces, ya en el año 2015 bueno, el Comité Científico de EFSA emitió un dictamen en el que hablaba de cuáles eran los principales peligros que había en la leche cruda y diciendo que existen vínculos muy claros de lo que es la presencia de estas bacterias en la leche cruda y del consumo de esta leche cruda con las enfermedades, ¿no? que asociadas a estos peligros. Entonces, este dictamen estaba muy centrado en lo que es el consumo de leche cruda, pero bueno, sí que sabéis que en algunos países está permitida la leche cruda, siempre con la salvedad de que es necesario pasteurizar y avisando a las personas consumidoras de la necesidad de pasteurizar. Bien, la Ecosan, que ahora es la Ecosan, en su momento en el 2015 es la ESAN, era la Ecosan, es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. También en el año 2015 y a la vista de este dictamen emitieron otro informe en el que analizaban el consumo de leche cruda y además los productos lácteos elaborados con leche cruda, ¿vale? Fue un poquito más allá de lo que fue EFSA y bueno, pues sí que en lo que tiene que ver con la leche cruda venía un poco a reafirmar lo que ya nos decía EFSA, ¿no? Que puede vehiculizar microorganismos patógenos, que el riesgo puede ser reducido con prácticas higiénicas,
pero nunca eliminado, y que la única manera de eliminar estos riesgos es la pasteurización, ¿vale? Volvían a insistir en que hay que informar a las personas consumidoras del riesgo que esto supone. Y bueno, como sabéis, la normativa europea permite el consumo de leche cruda, pero aquí tenemos en un Real Decreto, el 640, que lo regula. Y bueno, tenemos varios borradores que han ido circulando porque se está cambiando este Real Decreto, y toda la controversia era bastante controversia a cuenta de la leche cruda, ¿vale? Entonces, este dictamen se emitió para ver si se modificaba o no se modificaba en este sentido este reglamento, este Real Decreto, y bueno, el comité científico decía que no se modifique, ¿no?, que se siga prohibiendo. Bien, ¿qué nos dice en relación a los productos elaborados a base de leche cruda? Que es un poco lo que nos trae hoy aquí. Bueno, pues habla de que los factores que condicionan la seguridad alimentaria de los quesos, pues son todos estos que tenemos aquí, ¿no? La calidad microbiológica de la leche de partida, este es clave, con qué calidad inicial de la leche partimos, el tratamiento térmico de la leche, si es pasteurizada o no, lógicamente, la calidad de los cultivos que añadimos, el periodo de maduración del queso. Sabéis que tenemos pues unas condiciones de pH y de actividad de agua, de humedad, y la flora antagonista que puede haber en los quesos, con lo cual depende qué periodo de maduración pongamos o no, pues también va a condicionar la seguridad alimentaria del queso, ¿vale? La higiene en las instalaciones, ya nos centrándonos más en lo que es la propia quesería, el manejo durante todo el proceso y la temperatura de almacenamiento, transporte y distribución, ¿vale? Todos estos factores aquí listados son los que van a condicionar la seguridad alimentaria del queso final, ¿vale? No es uno o dos, sino que hay también interacción entre los distintos factores. No nos olvidemos que estamos hablando de microorganismos, y al final el crecimiento de microorganismos o el comportamiento de los microorganismos pues es muy difícil de predecir, ¿vale? Hay estudios que demuestran, y luego hablaremos de investigaciones que demuestran pues que además, o sea, a partir de 2 meses siguen existiendo microorganismos. Vale, concretamente, ¿qué dice este dictamen de los quesos elaborados con leche cruda y madurados durante más de 60 días? Bueno, pues lo que estábamos hablando, que los microorganismos es poco probable que estén, pero no se descarta que pueda haber, ¿vale? Y que la seguridad depende, y ya muy concretamente, de la calidad microbiológica de la leche de partida y de la higiene en las instalaciones, que es precisamente los dos temas que vamos a abordar hoy aquí, ¿vale? De la calidad microbiológica de la leche de partida y del manejo en el rebaño nos hablará Javi después, y del nivel de higiene de las instalaciones y de medidas preventivas en quesería nos hablarán las compañeras de salud, ¿vale? Bueno, sabéis que hay poblaciones de alto riesgo, sobre todo relacionado con el tema de la listeria, pues que niños, mujeres embarazadas, tal, que este dictamen lo que dice es que sería recomendable el informar sobre los riesgos que pueden tener estos productos. Y sobre todo, y muy importante, y uno de los primeros mensajes de hoy, es que tenemos que tener un control muy estricto del almacén. O sea, no se pueden sacar quesos con menos de 60 días, porque sí que se ha visto que es un periodo crítico, ¿vale? Los primeros 60 días. Vale, ¿de dónde viene esta contaminación en la leche? Bueno, pues tenemos dos fuentes de contaminación. Contaminación intrínseca del propio animal, de propias infecciones que puede tener el animal, o de mastitis, y contaminación extrínseca, tanto contaminación fecal como ambiental en la granja, ¿vale? Y aquí os voy a presentar un trabajo que se llevó a cabo en Naker. Se llevó a cabo en el año entre 2004 y 2006, y se repitió entre 2014 y 2016, 10 años después,
que bueno, pues analizábamos los 4 patógenos principales: Listeria, Salmonella, Campylobacter y E. coli, con la ST, que es la E. coli productora de toxinas. Y bueno, se tomaron muestras en explotaciones de vacuno, de carne de leche y de ovino. ¿Vale? Como veis, centrándonos en ovino, que son los resultados que tengo aquí, como veis, bueno, pues Campylobacter es la bacteria más presente, es una bacteria muy habitual. Después tenemos E. coli, luego tenemos Listeria y tenemos Salmonella. Este estudio, que se repitió 10 años después, ha aumentado la concentración, que también puede ser debido a que han transcurrido 10 años y las técnicas de diagnóstico también son mejores, ¿vale? Pero bueno, esta es una realidad, y la realidad es que en las explotaciones existen estas bacterias, con lo cual, y sobre todo, bueno, no os he dicho, pero estos son con muestras de heces, ¿vale? Muestras de heces bueno, tanto de las vacas como de las ovejas, ¿vale? O sea, estos microorganismos están en las explotaciones, con lo cual el manejo es muy, muy importante para evitar que haya contaminación fecal, ¿vale? Unas pinceladas de estos peligros. Bueno, pues la listeria es una bacteria que está ampliamente distribuida en el medio, en el suelo, en el agua, en los animales, como hemos visto, en las heces. Es una bacteria muy resistente, puede crecer a bajas temperaturas y además tiene una característica, y es que es capaz de crear biofilms, unas estructuras de resistencia, con lo cual una vez que por ejemplo en las queserías, una vez que tenemos la listeria y se crean estos biofilms, pues es muy difícil eliminarla y hay que, bueno, pues hacer un tratamiento a conciencia, ¿vale? El periodo de incubación es muy largo, y esto lo hemos aprendido creo que todos a cuenta de la última alerta con la carne mechada. El periodo de incubación puede llegar hasta 3 meses, con lo cual generalmente es muy difícil, cuando hay una intoxicación por listeria, saber de qué alimento proviene esta intoxicación, ¿vale? El riesgo, como ya hemos dicho, mujeres embarazadas, personas con el sistema inmunológico pues deprimido, y bueno, en personas sanas no va más allá que una diarrea, fiebre, dolores de cabeza o musculares, en 1 o 3 días remite, pero en estos grupos de riesgo pues puede ser muy importante, causar meningitis, problemas cardíacos, incluso bueno, lesiones en el feto. Por eso también las mujeres embarazadas pues son un grupo de riesgo importante. Y esta bacteria se elimina con tratamiento térmico, con lo cual los principales alimentos que tienen problema pues son los que no llevan este tratamiento, pues los quesos, los loncheados y demás, ¿vale? O frutas, verduras crudas, lo que no lleve tratamiento térmico. Esto es un estudio que se hizo en el año 2007 se hizo tanto listeria en leche de tanque, 153 muestras con recuentos bajos de un 4%, pero bueno, pues un indicativo de que la listeria está presente. Y también se hizo en distintos, en quesos de pasta prensada, y se hizo durante varios meses. En 2 meses se vio que bajaba bastante la concentración de listeria, y en 6 meses se garantizaba la ausencia de listeria, ¿vale? Se está poniendo en marcha un estudio, sé que hay otro también que se hizo, que nos hablará Javi también luego de él, que se hizo en Navarra, posterior a este, y ahora se está haciendo otro estudio más completo, no solo con aureus, con listeria, sino también con aureus y con toxina, en Leartiker, y está participando también Lecumberri, Archaigasta y la denominación de origen, para pues todo esto, por lo menos tener la evidencia científica de que a lo largo del periodo de maduración pues la incidencia de listeria va bajando, ¿vale? Sabéis que la normativa, luego nos lo comentarán también Arantxa y Carmen,
pero la normativa es diferente según si el alimento puede favorecer o no el crecimiento de listeria. Y si puede favorecer o no el crecimiento de listeria se determina en base a al pH del alimento y a la actividad de agua, ¿vale? El queso, este queso, en principio por pH y actividad del agua favorecería el crecimiento de listeria, pero los estudios que tenemos nos dicen que disminuye, porque también hay otra serie de microorganismos, hay competencia entre ellos y bueno, pues se está intentando demostrar esta evidencia científica de que no se favorece el crecimiento de listeria. Bien, estas son muestras tomadas a los 60 días de maduración, en el control rutinario que hacen desde la denominación de origen de Idiazábal. Y bueno, pues como veis, hay 2, 3, 4, 1, 0, hay una media de 2 positivos al año en el control rutinario que se hace, ¿vale? O sea, y esto es a los 2 meses de maduración, con lo cual, bueno, pues la listeria está y tenemos que conocerla y aprender a convivir con ella, ¿no? El Staphylococcus aureus, que es el otro de los grandes problemas que nos está causando últimamente los quesos, bueno, pues es también una bacteria que está ampliamente distribuida en el medio, en el aire, en el agua, en los residuos, en la maquinaria. También es una bacteria muy resistente, puede crecer en ambiente seco, con mucha sal, con mucho azúcar, o sea, es una bacteria bastante resistente. Y el problema no es tanto la bacteria en sí, porque de hecho es una bacteria que seguramente tendremos todos en las manos, en la piel, en las mucosas, o sea, somos portadores, y esta bacteria es la típica de contaminación por la manipulación. Decía que no es peligrosa tanto la bacteria en sí, sino la toxina que produce, ¿vale? Tiene que estar en concentraciones muy elevadas, más de 10 a la 5, o sea, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, para producir toxina. Pero una vez que produce la toxina, así como la bacteria la podemos eliminar con tratamiento térmico, una vez que se ha generado la toxina ya no hay forma de eliminarla, ¿vale? Volvemos a tener el grupo de riesgo: niños, ancianos, pues personas con inmunodeprimidas. Los síntomas van, y esto ya es más de la intoxicación por la toxina, desde una gastroenteritis con la consiguiente deshidratación hasta calambres, dolor de cabeza, ritmo cardíaco. Suele ser bastante rápida, de entre 1 y 6 horas, con lo cual, a diferencia de la listeria, que como hemos visto antes tenía hasta 3 meses de periodo de incubación, la intoxicación por la toxina de Aureus es muy rápida, con lo cual es muy fácil asociar lo que es la intoxicación al consumo del alimento, ¿vale? Bueno, de los límites ya hemos hablado. De la salmonela, unas pinceladas muy rápidas. Hasta ahora no era un tema que nos preocupaba, pero sí que es verdad que recientemente han aparecido algún positivo. Bueno, ya sabéis que son los tres patógenos que se miran en los quesos: Listeria, Salmonella y Aureus, o sus toxinas. Y bueno, pues la salmonela también forma parte de la flora intestinal de los animales. Los animales son sanos, no tienen ningún síntoma, pero en las heces, ya como habéis visto en la gráfica de antes, pues presentan estas bacterias, ¿no? Se multiplica a gran velocidad. A 20 grados puede duplicar su número en 15-20 minutos. Y bueno, es una bacteria que también pues causa gastroenteritis, deshidratación. Como os decía antes, afortunadamente no son síntomas muy graves, pero bueno, pues sí que hay grupos de riesgo: niños, ancianos, personas inmunodeprimidas, que bueno, pues que pueden tener su incidencia, ¿no? En queso el límite, como sabéis, es ausencia en 25 gramos. Y la E. coli, que también es una bacteria muy habitual, y esta es la típica de contaminación fecal. Bueno, pues sin más, también es una bacteria que se elimina con tratamiento térmico, pero también produce toxinas, ¿vale? Y por último, la fiebre Q, que bueno, no se transmite por los quesos,
Pero bueno, sí que en este sector además, y es de especial preocupación porque durante, sobre todo, el periodo de la paridera, o sea, es una bacteria que se elimina en grandes cantidades con las placentas, los fetos, los fluidos vaginales, también se elimina en leche, en orina y en heces, pero en menor cantidad, pero en los periodos de paridera o en los abortos se elimina en grandes cantidades, ¿vale? Entonces, es una bacteria muy resistente en el medio ambiente, casi hasta 120 días se ha probado que puede vivir en el estiércol y se transmite por aerosoles. Tiene una capacidad de generar aerosoles, entonces pues en días de viento o demás, pues se puede transmitir hacia varios kilómetros, ¿vale? Seguramente la mayoría de los que estáis aquí estáis inmunizados contra esta bacteria y gran parte de vuestros familiares, por lo menos los que visitan las cuadras también, pero se están dando casos y por eso preocupa especialmente porque se están dando cada vez más casos en personas que pasean por el medio rural o que tienen contacto o que visitan explotaciones. Entonces, bueno, por eso también la llamada de atención, ¿vale? En el 60% de los casos es asintomática, entramos en contacto con la bacteria, generamos anticuerpos y no nos pasa nada. Pero y en el 40% que tienen síntomas es una sintomatología similar a una gripe, bueno, se puede complicar con neumonía y bueno, pues puede también provocar abortos, con lo cual pues las mujeres embarazadas pues son un grupo de riesgo, ¿vale? Y luego también es importante que entre el 1 y el 5% de los casos se cronifica, con lo cual podemos tener fiebre Q crónica, con lo cual podemos tener problemas de hepatitis o cardíacos durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una bacteria que desde el punto de vista de producción ganadera no es especialmente importante, porque en el sector ovino, pues más allá de causar abortos, que está como un 6% de los casos se generan abortos, sí que desde el punto de vista de la salud pública está preocupando y bastante cada vez más, porque como veis en esta tabla, y estos son los casos diagnosticados, porque una vez más todas estas enfermedades, bueno, esta concretamente, la fiebre Q, hasta el año 2015 no era de declarada, no era de enfermedad de declaración obligatoria, pero bueno, pues sí que muchas veces es una gripe, una neumonía, pero no se llega a identificar la causa, ¿vale? Ya os ponía en la diapositiva anterior que aquí en el País Vasco triplicaban los casos de listeria y como veis, bueno, pues a lo largo de los años va aumentando. Con lo cual es importante, en el tríptico que os hemos repartido viene un poco también las medidas preventivas, pero sobre todo, y ahora que nos llega el periodo de paridera, es importante bueno, que tengáis un poco de cuidado, sobre todo pues con las visitas a explotaciones, con cómo gestionamos todas las placentas, los abortos, que se retiren adecuadamente, porque bueno, pues están dando cada vez más problemas también. Bueno, con todo esto, ¿cuál es mi mensaje de hoy? Bueno, el riesgo cero no existe. Los patógenos los tenemos en las explotaciones, los tenemos en las queserías, o sea, están en los animales, en los alimentos, y los tenemos que conocer. Tenemos que saber lo que os he contado ya ahora, pues que unos crecen mejor en unos ambientes, otros en otros, unos tienen un periodo de incubación mayor, otro menor. Es importante saber y conocerlos, conocer los peligros para poder evaluar los riesgos y para poder, sobre todo, poner en marcha medidas de prevención, ¿vale? Trabajar con buenas prácticas de higiene, tanto en explotaciones como en las queserías, llevar a los autocontroles y formación para conocer esos peligros, ¿no? Que bueno, pues para eso estamos hoy aquí. Bien, os decía que había habido una serie de alertas, supongo que quien más, quien menos, todos habéis oído hablar.
Bueno, las redes de alerta son redes que permiten, bueno, que son, se crean para notificar cuando hay problemas. Entonces, bueno, el objetivo que tienen es proteger la salud de los consumidores, de las personas consumidoras, y bueno, son herramientas claves para garantizar el flujo de información. Cuando hay un problema, se vuelca la información en las redes de alerta y permite, por una parte, identificar las producciones que están afectadas, facilita también la comunicación de la alerta, pues, entre las autoridades competentes, y adoptar medidas para poder retirar todo ese producto del mercado si hiciera falta, ¿vale? Por eso es importante también lo que hablábamos antes de la trazabilidad. Estas son las alertas que ha habido en queso a nivel europeo en los últimos años. Como veis, en la listeria pues es el 70-75% de las alertas, alguna por E. coli. Y bueno, pues esta es una que hubo aquí en el País Vasco con un queso que fue de pasta blanda, de listeria. Y bueno, pues esta es la consecuencia que tienen las alertas, que al final en los titulares de los periódicos pues, retiran del mercado varios lotes de queso de oveja elaborados en Euskadi por un caso de meningitis, retiran quesos, un afectado por meningitis, listeria y enterotoxina en un queso. Luego ya empieza ya la guerra de los quesos afectados, no tienen nada que ver con el idiazábal, porque como sabéis esto fue, como os he dicho, un queso de pasta blanda, pero luego en la foto, en la primera foto que sale en el periódico aparecía el queso idiazábal, ¿no? Al final el denominador común de todos estos problemas es queso elaborado en Euskadi, y nos da igual que sea idiazábal, pasta blanda, azul, de cabra, es queso vasco, con lo cual el denominador común es queso y Euskadi, con lo cual todo esto nos afecta a todo el sector, ¿vale? Y ya la última que hablábamos antes de la carne mechada, que ha sido como, ¿no? Ya todo el mundo sabe lo que es la listeria a cuenta de esta última alerta que ha sido pues bastante importante a nivel estatal. Y bueno, pues sabéis que hubo un caso en Cantabria, que si era de la carne mechada, que no era de la carne mechada, y yo cuando estábamos, que además era en verano, que como no hay noticias, pues todo esto sale mucho más. Y yo decía, ya verás cómo esto nos salpica, y efectivamente, ¿no? Al final el afectado de Cantabria no era por carne, era por un queso artesanal y demás. O sea, la listeria, bueno, pues está ahí rondando el queso. De esto los franceses también saben mucho, que bueno, tienen bastantes más alertas y casos por listeria. Y bueno, pues al final la consecuencia es que todo el sector, que con que uno haga las cosas mal, nos salpica a todo el sector, ¿vale? Os pongo también titulares que han salido a cuenta de la fiebre Q, porque como sabéis hubo un brote en el año, creo que fue 2014, en la planta de tratamiento de residuos, precisamente con unos residuos de unas placentas que llegaron pues donde no tenían que llegar. Y bueno, pues fue bastante llamativo, pues porque se tuvo que cerrar la planta, todo el tratamiento de residuos, bueno. Y bueno, pues como dice este médico, es bastante frecuente y nadie en una consulta en el País Vasco se sorprende por un caso de fiebre Q, ¿no? Y de hecho ya habéis visto la gráfica que cada vez hay más casos. Bien, ¿qué consecuencias tienen estas alertas para, no solo por supuesto para las personas que se ven afectadas, ¿no? Que les pueden causar pues desde abortos hasta problemas de salud? Bueno, pues para la explotación o la quesería, pues bajas en los animales. Cuando tenéis un caso de estos, como sabéis, los sistemas de control, como el control que hace la administración, como va en base al riesgo, pues estáis sometidos a mayores controles, sobre todo de cara a próximas campañas. Retirada de lotes en punto de venta, que igual alguno habréis sufrido.
tener que destruir toda la producción, incluso paralizar la producción y hacer limpiezas y limpieza y desinfección en toda la quesería. Y algo que hablaremos a lo largo de toda la mañana, si no hacemos las cosas bien y si no demostramos, sobre todo, que hacemos las cosas bien y que no actuamos de mala fe, pues podemos estar sometidos a una sanción administrativa, ¿vale? Y, por supuesto, el prestigio de la marca y las consecuencias para todo el sector quesero vasco. Con lo cual, esto nos lo iréis oyendo a lo largo de la mañana, tanto a mí como a Javi, como a Arantxa y Carmen, que con que uno haga las cosas mal nos afecta a todos, ¿no? A todo este sector del que hablaba al principio tan estratégico, ¿no? Las alertas que hemos tenido han sido por listeria y por toxina, y sobre todo en cuanto a número más importantes por toxina estafilocócica, y todo esto que ocurrió sobre todo en la campaña del 18, hubo 4 o 5 alertas por toxina con bastantes personas afectadas, pues cuestionó un poco lo que es la seguridad alimentaria del queso Idiazábal o tipo Idiazábal, ¿no? Elaborado con leche cruda. El foco, desde luego, está en la materia prima, en la leche cruda, y como consecuencia de estas alertas, desde el Gobierno vasco y desde las diputaciones forales se nos instó a ELICA a liderar el poner en marcha un plan integral de actuación, que es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria del queso, ¿vale? Le llamamos integral porque lo hemos trabajado a lo largo de todas las fases de elaboración y de producción del queso, ¿vale? Tanto en explotaciones como en queserías, como incluso en distribución y venta, porque también ahí hemos visto que había muchas áreas de mejora, pues con todo el tema también de la trazabilidad, de los lotes, de los reloteados y demás, ¿vale? Y hasta el consumo, ¿no? Porque al final a la ciudadanía también hay que educarle, tiene que saber qué está comiendo, y sobre todo determinados grupos de riesgo, bueno, pues tienen que saber que puede haber un riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué agentes involucrados? Pues como veis, y cuando nos ponemos a tirar, pues hay mucha gente por detrás de todo esto, ¿no? Desde las propias autoridades competentes, tanto las diputaciones forales, los servicios de ganadería, como Gobierno vasco, la parte de ganadería, de trazabilidad y seguridad alimentaria, la parte de calidad, que son los que controlan todo el Consejo Regulador, y la parte de salud pública, ¿vale? O sea, todos los que tienen competencias a lo largo de la cadena de distribución de alimentos. Todas las entidades de asesoramiento técnico y de formación, desde Archaigasta, Leartiker, Abere, Abelur, todas las que he puesto antes, Lurguincha, Lorra, ASI, la Archaña Escola, hasta las asociaciones y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, los laboratorios y los comercializadores o intermediarios, ¿no? Pues desde Eroski, otros, o sea. Bien, ¿cuál es el foco de este plan de actuación? Bueno, pues este es la realidad de las explotaciones que tenemos en el País Vasco. Tenemos 3 territorios y cada uno con una realidad muy diferente, aunque el plan lo hemos tratado de hacer para todos igual, porque al final desde el punto de vista de la administración da igual que una quesería esté ubicada o una explotación en Vizcaya que en Guipúzcoa o que en Álava, ¿no? Tenemos, como veis, la distribución de las explotaciones por territorios. Bueno, pues en Vizcaya es donde más explotaciones hay, 47%, pero luego si nos vamos a explotaciones con más de 100 cabezas, pues Vizcaya es la más pequeña, ¿no? Con lo cual tenemos una realidad muy diferente en los 3 territorios. En unos hay explotaciones más pequeñas, en otros explotaciones más grandes, pero bueno, pues el tamaño de las explotaciones es un factor importante.
Estas son un poco las explotaciones que están adscritas a la denominación de origen Idiazábal. He metido también las de Navarra, porque como sabéis la denominación de origen está compartida. Entonces, bueno, pues en la foto tienen que estar también las explotaciones de Navarra. Pues como veis hay 250 explotaciones que venden leche y 103 explotaciones que elaboran queso, ¿vale? Si nos ceñimos a Euskadi, son 166 explotaciones que venden leche y 78 que elaboran, ¿no? Pastores elaboradores. En total, en Idiazábal hay 244 explotaciones ganaderas, ¿vale? Si nos centramos ya en las queserías, pues dando la vuelta a lo que hemos hablado antes, hay 78 en el País Vasco, 103 queserías adscritas a la denominación de origen, que elaboran con leche propia, y solo 15 de toda la denominación de origen, y en Euskadi 10 que compran leche. ¿Vale? ¿Por qué hago este énfasis? Porque hemos visto que las explotaciones, que las queserías que compran leche tienen mayor riesgo que las que elaboran con leche propia, lo que desde todos los puntos de vista es lógico, ¿no? Si tú eres pastor elaborador o pastora elaboradora, tendrás más cuidado con tu leche con la que estás elaborando tu queso. En las explotaciones, en las queserías que compran leche, pues al final es un proveedor que te está vendiendo la leche, ¿no? De estas queserías de elaboración propia, un 86% están en Archaigasta, ¿vale? Archaigasta al final, bueno, pues es una asociación que ofrece una serie de asistencia técnica, pues importante, sobre todo para muchas de estas queserías que son muy pequeñas, ¿vale? Esto es un poco la curva porque bueno, una de las cosas que se oía también cuando ocurrieron las alertas es que claro, que cada vez tenemos más leche, cada vez se produce más queso, entonces claro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues esta no es la realidad, la cantidad de queso que se produce más o menos va estable. Lo que sí hay una diferencia, aquí tenemos en la gráfica separado, esta es la producción de queso del País Vasco y de Navarra, ¿vale? Esto, claro, esta gráfica está influenciada por las grandes queserías, ¿vale? Ahí sí que, bueno, pues hubo una quesería en el País Vasco bastante grande que cerró, entonces, bueno, pues gran parte de esa leche se ha ido a Navarra, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay fronteras para esto y al final tanto y sobre todo en la parte de Guipúzcoa hay muchas queserías navarras que compran leche en Guipúzcoa, con lo cual pues al final bueno, pues tenemos que trabajar también con esa óptica, ¿no? Aquí están los 9,5 millones de litros que os decía al principio. ¿Os acordáis que os decía que os quedaseis con el dato? Los 9,5 millones de litros, pues más de 5 millones se transforman en la propia explotación, pero casi 4 millones se entregan a centrales a queserías, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues este es un dato importante a tener en cuenta. Bien, estas son las explotaciones que están censadas en letra Q, que como sabéis, bueno, pues hay una serie de analíticas obligatorias que se hacen, el kit famoso de células somáticas, bacteriología, inhibidores. Bueno, pues tenemos entre ovino y caprino 932 explotaciones en el País Vasco. Y bueno, pues las analíticas que se hacen, que aunque son muy básicas, son unos indicadores y nos sirven bastante. Son sobre todo células somáticas, que es el número de células de linfocitos que tenemos en la leche por mililitro, y es un indicador, es un nivel, nos indica un poco el estado de salud del rebaño, ¿vale? No es tan directamente proporcional porque todo con sus salvedades, pero el dato este de células somáticas, bueno, pues puede ser un indicador de mamitis, ¿vale? Luego tenemos la bacteriología, que son los gérmenes que hay en la leche, y bueno, pues al final los gérmenes que hay en la leche son tanto las bacterias lácticas, que son las buenas, las que nos interesan para elaborar queso,
como las posibles bacterias patógenas que pueda haber, ¿no? Y bueno, los inhibidores que, como sabéis, no tienen que estar presentes. Bien, esto es un análisis muy somero de los resultados de células somáticas en toda la leche que se entrega, toda la información que se vuelca en letra Q. Con todas las salvedades que pueda haber, porque ya sabemos que depende de la raza de la oveja, depende de muchas cosas, pero sí que una realidad es que en los 3 últimos años las células somáticas pues están aumentando y bastante. Si nos fijamos en la de más de 1 millón de células somáticas, teníamos un 12% de las muestras por encima de 1 millón en el año 2016, un 19 en el 17 y un 22 en el 18. ¿Vale? Cuando hicimos este análisis dijimos, bueno, pues ahora entendemos por qué estamos teniendo alertas. O sea, entonces esto es lo que hay que parar de alguna manera, ¿vale? Tenemos también los datos de Caprino. Ya sé que los datos de Caprino son diferentes y generalmente los recuentos más altos, pero también en Caprino están aumentando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una evidencia de lo que está pasando. Con lo cual, bueno, pues esto reafirma la necesidad de poner en marcha este plan de actuación. Bien, la bacteriología pues es bastante buena, tenemos un 6-4%, bueno, pues esta es la que nos interesa también para hacer queso, ¿no? Bueno, inhibidores que como tenía el dato, pero bueno, pues de vez en cuando sale algún positivo. Bien, ¿qué estamos haciendo en este plan integral de actuación? Bueno, como os decía, hoy estamos aquí en el número 1, en la parte de formación y sensibilización. Se está trabajando en cursos de formación, no solo en esta serie que estamos haciendo, sino también hay un montón de cursos que se han hecho en esta campaña, desde Ertzaina Escola, desde Leartiker, en Navarra, en Intía también sé que han estado haciendo. Bueno, pues toda la información y toda la sensibilización que tengáis con todos estos asuntos es poca. O sea, trípticos informativos, las propias visitas de asesoramiento que se os hace desde los centros de gestión. Bueno, pues esa desde luego es una de las piezas claves en este plan de actuación. También toda la parte de asesoramiento técnico, los programas de calidad de leche. Os hemos dejado un tríptico del programa de calidad de leche. Bueno, esto hemos estado trabajando con las diputaciones forales, con las 3 diputaciones, para consensuar este programa de calidad de leche, ¿vale? Porque, como os decía, bueno, pues lo mismo, bueno, tenemos la distribución territorial que tenemos, pero bueno, pues los programas de calidad de leche que se llevaban desde los 3 territorios, pues no eran muy homogéneos, con lo cual, bueno, pues hemos estado trabajando con los servicios de ganadería y con las asociaciones para consensuar un programa de calidad de leche, ¿vale? Unos mínimos que tiene que cumplir, bueno, pues si yo tengo una explotación, me adscribo a un programa de calidad de leche, pues por lo menos tengo que tener pues unas visitas veterinarias, una vigilancia a la sanidad del rebaño, una revisión de los equipos de ordeño. Bueno, de todo esto os va a hablar luego Javi bastante más extensamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra de las actuaciones que hemos hecho dentro de este plan integral. Hemos consensuado un programa de calidad de leche. Y bueno, pues toda la parte también de asesoramiento técnico y de asistencia técnica de los propios centros de gestión, pues es un aspecto también que consideramos clave, ¿no? Sobre todo para mejorar esa calidad de la materia prima que hablábamos antes, ¿vale? Investigación, os he comentado que se puso en marcha un proyecto dentro de los planes de investigación en seguridad alimentaria que se financian desde el Gobierno vasco en un programa conjunto que existe entre la Viceconsejería de Agricultura y la de Salud. Bueno, pues están haciendo estudios retrospectivos para este análisis somero que os he mostrado, hacerlo con más profundidad,
ver, analizar un poco todo el histórico que tenemos. Tenemos también una herramienta muy potente que es todo el control lechero que se hace, que tenemos datos de explotaciones, incluso de muestras de oveja por oveja. Y bueno, pues verificar que todos estos límites son seguros, que si cuándo es el mejor momento de coger la muestra de Aureus, si cogerla en el tanque, si cogerla, bueno, de eso también nos hablarán luego las compañeras de salud pública. Y luego, por último, toda la parte de vigilancia y control, ¿vale? Tanto los propios autocontroles de las queserías como bueno, los controles que se hacen tanto desde diputaciones forales a las explotaciones como desde la administración a las queserías. Y sabréis, porque bueno, ya nos lo contarán ellas después, este año se han inspeccionado un 30% de queserías, ¿vale? O sea, se han reforzado los controles, pero entendíamos que es la última parte, la de reforzar los controles, porque primero hay que hacer todo este trabajo de sensibilización, de formación, de asistencia técnica, porque bueno, pues aumentar los controles al final, bueno, pues llega hasta donde llega, ¿no? Pero bueno, es más interesante trabajar en lo que es toda la prevención, ¿vale? Y bueno, los cursos de formación, como estamos hoy aquí, el tríptico, y bueno, pues esto era un poco contaros cómo estamos trabajando. Hoy estamos aquí en la parte de formación, pero seguramente el tríptico esto os habrá llegado a todos porque se ha mandado por correo a todos los que estáis en letra Q. Y bueno, un poco ya como conclusiones, y ya les voy a dar paso a ellos, que os van a hablar más concretamente de medidas preventivas, y sobre todo yo me voy a centrar en las lecciones aprendidas de las últimas crisis que hemos tenido, ¿vale? Con qué cosas nos hemos estado encontrando y qué vemos que es fundamental poner el foco, ¿vale? Problemas de mamitis gangrenosas y de ovejas muertas. Luego os hablará Javi más. Pero cuando tengamos casos de estos hay que avisar a la quesería. O sea, o sea, la leche se puede seguir utilizando, pero hay que vigilar el queso. Con lo cual, cuando tengamos un problema en ovejas, y luego ya os digo que os va a contar Javi más de los casos que se están encontrando, pero cuando haya problemas de estos hay que avisar, y es lo mismo que hablábamos antes. Hay que poner medidas preventivas, y para poner medidas preventivas tenemos que saber qué está pasando. Con lo cual, si ocultamos la información, no estamos haciendo otra cosa que al final, bueno, pues perjudicar a todo el sector, ¿vale? Temas de autocontrol. Si tenemos el autocontrol no nos sirve de nada tener, mira, ahí la carpeta en la balda, el autocontrol que me hizo la asesoría X en el año 2012, lo tengo ahí, ya me lo aprobó Sanidad y ya está. No, los autocontroles son documentos vivos, hay que actualizarlos. Si cambiamos un proceso hay que actualizar el autocontrol. Y si ponemos que hacemos un muestreo cada 15 días, hay que hacer un muestreo para cada 15 días. O sea, lo que pone en el autocontrol o sea, tiene que estar ahí, pongo, ¿no? En vigor, y lo tenemos que cumplir. Vale. El tema de los recuentos en células somáticas o de Aureus o de Listeria, si estamos haciendo un autocontrol y si estamos haciendo unos muestreos y unos análisis, cuando tenemos un recuento alto tenemos que actuar. Porque si no, ¿para qué le estamos poniendo el termómetro ¿no? Si tenemos un recuento alto, ahí es que está pasando algo. Hay que actuar. Vale, todo el tema de retirada rápida y destrucción y demás. Bueno, este es y de esto hablarán mucho mis compañeras de salud pública. Esta es una asignatura pendiente. Yo sé que muchos lleváis la trazabilidad en base a facturas, albaranes, y esto cuando hay un problema y cuando hay una alerta y hay que actuar de manera rápida es un problema, porque nos cuesta encontrar la información, encontrar dónde están los lotes, a quién se los hemos distribuido, y al final lo único que hace es ralentizar todo el proceso, toda la retirada en caso de que haya que retirar, y la trazabilidad hay que llevarla, y nos ha pasado, y lo comentarán después.
no, esto 50 quesos los mandé a Eroski, los otros a no sé dónde y el resto los vendí en la feria. Y luego aparecen unos quesos que, no, es verdad que mandé a la carnicería. O sea, eso no puede ser. Tenemos que tener totalmente identificados dónde están pero todos los quesos. O sea, si tenemos un lote de 100 quesos, cuando venga la alerta nos va a venir Salud Pública y nos va a pedir dónde están los 100 quesos. O sea, los 100. No nos vale que se nos haya escapado uno. Tenemos que tener identificados los 100. Entonces, hasta que el que nos hemos comido en casa, o sea, lo tenemos que tener porque bueno, pues luego vienen los problemas, ¿vale? Y todo esto, bueno, hay que dimensionar el problema. Lo que os decía de los registros de trazabilidad y ellas van a hablar después mucho más. Sabéis que si esto ha llegado si está distribuido y puede estar afectada la salud de las personas, hay que avisar a las autoridades de salud pública, con lo cual también en nuestro propio autocontrol y en nuestros planes de retirada tenemos que tener identificados un directorio de teléfonos en caso de que pase algo, a quién tengo que llamar, cómo tengo que contactar. Tengo que avisar a los distribuidores de que retiren el producto, con lo cual también es conveniente tener modelos preparados ya de inmovilización cautelar. Todo el tema de registros de temperatura igual, y de esto van a insistir mucho ellas también, en la temperatura de la leche de tanque, en la capacidad de refrigeración, si verificamos o no los termómetros. No me voy a extender mucho más porque lo van a hablar ellas, y sobre todo documentar todo. Os he dicho antes que si demostramos que estamos haciendo las cosas bien y que no estamos actuando de mala fe, no nos van a poner una sanción. Pero si, no, ya avisé, no avisé, no, esto, le mandé un WhatsApp, pero no, todo esto, como tengamos un problema, nos van a pedir que lo demostremos, con lo cual, cuanto más lo documentemos, mejor, ¿vale? Y sobre todo reaccionar rápido. Cuando tengamos un recuento alto, cuando tengamos un positivo, o sea, no se puede ocultar, porque cuando queramos reaccionar ya el problema es mucho más grande, ¿vale? Y bueno, tenéis más información en la página web del ICA, tanto en lo que respecta a ganadería como a queserías. Tenemos fichas de peligros con toda la información, que es la salmonela, que es la listeria, menos divulgativa, toda la información también de autocontroles, incluso hasta dibujitos con las vacas que se mueven y demás, de cómo podemos garantizar la seguridad en nuestras producciones. Temas de autocontroles, incluso de flexibilización, que sabéis que dependiendo del tamaño de la quesería se puede flexibilizar algo la normativa. De etiquetado también, que genera muchas dudas de qué tengo que poner en la etiqueta, qué no, que hay hasta modelos de etiquetas. Y bueno, como conclusiones, y ya acabo con esto. Es un sector estratégico, lo tenemos que cuidar entre todos, y entre todos habéis visto todos los actores que intervienen, ¿vale? El daño que causan las alertas, aparte de a la ciudadanía, por supuesto, nos repercute a todo el sector. Es importante el tema de la seguridad alimentaria. Tenemos que conocer que los peligros están y que tenemos que controlarlos. Y bueno, aspectos de vital importancia, que no me voy a extender más. El tema de la calidad de la leche, de los programas de calidad de leche, están subvencionados por las diputaciones forales. Es algo que no cuesta mucho esfuerzo ni mucho dinero al productor, y que hemos visto que es clave, y que, vamos, lo están pidiendo desde Eroski, está pidiendo a los proveedores que estén en programas de calidad de leche, lo están pidiendo las grandes queserías que compran leche, con lo cual al final esto va a ser una autoexigencia del propio mercado, ¿no? El tema de los autocontroles, la trazabilidad y transparencia en las comunicaciones, porque la confianza, como sabéis,
cuesta mucho ganarla y muy poco perderla, con lo cual, en la medida en que todos seamos más transparentes y no ocultemos información, y veis que aquí os he puesto información de positivos, de Idiazábal, de esto, y las de salud nos van a hablar de qué están encontrando en las inspecciones. Va a haber resultados del proyecto de investigación que se van a socializar. Cuanto más información y más nos comuniquemos todos, mejor. O sea, al final, ocultando información, no hacemos más que agravar el problema, ¿vale? Y pedir ayuda, porque como hemos visto, hay un montón de centros, un montón de entidades por detrás dispuestas a facilitaros toda esa ayuda, ¿vale? Y no ocultar. Yo